Agradezco mucho, por supuesto, que tome la llamada de Imagen Noticias al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Francisco, bien, con gusto saludarte, buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Ya hay calma después de lo que sucedió el día de ayer en las calles de Guadalajara? Bueno, hay que dividir en dos Sí. el comentario, Francisco. Primero, informarte de primera mano que ya tenemos los primeros detenidos, que ya se cumplimentaron las primeras órdenes de aprehensión, que me comprometí con el pueblo de Jalisco a que este asunto no quedaría como una historia más de impunidad y lo vamos a cumplir, se va a hacer justicia y los avances ya son importantes. Además, adelantarte que hemos tomado la decisión de intervenir la policía municipal de Ixtlahuacán. Desde la mañana ya se están tomando las primeras acciones y vamos a continuar en esta ruta. Es decir, primero hay que dejar claro que en Jalisco no se va a tolerar los abusos de la policía, que en Jalisco se va a castigar cualquier abuso de poder y estamos en eso concentrados. Enrique, para puntualizar nada más, los detenidos tienen que ver con el homicidio de Giovanni. Sí, por supuesto. Sí. Ya están detenidos los primeros elementos involucrados. Vamos a continuar con el proceso, pero ya estamos con avances en ese sentido. Vamos a dar los detalles, Francisco, en unos minutos más, pero te adelanto que ya eso es un hecho y que, insisto, vamos a cumplir el compromiso que tenemos con la gente de que se haga justicia. Lo segundo es lo que pasó ayer. En Jalisco ha habido muchas manifestaciones, pero nunca algo como lo que vimos ayer. Y me refiero al uso de la violencia, al uso de una causa justa para buscar otros fines. Quiero decirte que entre los detenidos que hoy tenemos está gente, mucha gente de otros estados que vienen de la Ciudad de México, de Michoacán, de Yucatán, que hay gente con antecedentes penales, incluso por delitos contra la salud, que lo que tenemos es evidentemente el intento por llevar este tema a otra cancha. Es una historia larga. Primero se inventaron que la detención de Giovanni había sido por no usar el cubrebocas, que la muerte, que el asesinato de Giovanni había sido por no usar cubrebocas. Eso es totalmente falso, no está en ningún registro que haya sido detenido por esa razón y por supuesto la investigación apenas inicia y vamos a ver qué fue realmente lo que sucedió. Pero lo segundo que vimos en este proceso es que se quisieron o hay intereses que quisieron llevar la responsabilidad al gobierno del estado. Todos los involucrados en este asunto son policías municipales, no dependen del gobierno del estado y las baterías enfocadas hacia acá se pudieron operar porque se le inyectaron muchísimos recursos, millones de pesos, Francisco, a una estrategia en las redes sociales para generar este ambiente de confrontación, de miedo, de zozobra y sobre todo de indignación. ¿Has detectado quién inyectó ese dinero, Enrique? Pues eso es lo que hay que investigar. La verdad es que es impresionante. Yo no sé de dónde puede explicarse que se le metan millones de pesos de pauta a las convocatorias para expresarse y manifestarse, de que se le metan millones de pesos de pauta para acusar al gobierno del estado de una responsabilidad que no tenemos, pero que vamos a actuar con la firmeza que ya te he comentado. En fin, y ahora pues este ingrediente de una manifestación infiltrada, la gente cuando llegó al centro se encontró con que había grupos amotinados en una serie de puntos en el centro, usando cubrebocas, usando pasamontañas, que llegaron a atacar, a crear violencia, y te insisto, eso no pasa en Jalisco. Las manifestaciones en Jalisco han sido siempre pacíficas y siempre se hacen con respeto al derecho a la libertad de expresión, pero también con respeto a lo que es de todos. Ayer hubo actos que verdaderamente nos llenan de preocupación, que van a ser, igual que como estamos investigando el caso de Giovanni, que van a ser investigados y va a haber justicia también, porque ayer hubo quien incluso le prendió fuego a un policía, y eso es un intento de homicidio. Sí. Entonces, bueno, pues difícil la situación, preocupado porque evidentemente vemos intereses que están generando este ambiente, y una vez más, lo dije ayer y se lo digo hoy, ojalá el presidente de México se dé cuenta de lo que está generando su partido y su gente, de lo que están generando en el país con este ánimo de confrontar, de generar violencia. Me parece que es un camino muy peligroso, ojalá y se corrijan las cosas. Enrique, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene alguna responsabilidad en esto? Yo no quiero señalarlo así porque sigo creyendo que el presidente es un agente de bien, que quiere que le vaya bien al país, pero alrededor de él hay gente verdaderamente muy peligrosa. Ojalá sepa poner orden, ojalá se dé cuenta
que gente de su gobierno y de su partido están usando sus posiciones para atacar a entidades de la República, que lo único que hemos hecho es defender nuestra soberanía y trabajar con la idea de la dignidad y el respeto. Es curioso que, como en los últimos días, el trabajo que acá se ha hecho para enfrentar la emergencia sanitaria ha ido dando buenos resultados a pesar de las dificultades, pues se genere esta campaña de linchamiento con tantos recursos, con tantos millones. Yo lo único que digo, ojalá el presidente de México se acuerde lo que era la relación con el gobierno federal cuando él estaba en la Ciudad de México, que se acuerde cómo eran las cosas y ojalá y no actúe de la misma manera de lo que él tanto criticó. Enrique, ¿quiénes son las personas peligrosas alrededor del presidente que son capaces de hacer esto? Híjole, Francisco, no quisiera seguir abonando este tema de los señalamientos directos porque creo que en este momento lo que necesitamos es concentrarnos todos en lo más importante, que es la crisis sanitaria. También me parece que todo esto pues pasa a ser, por intereses de algunos, una cortina de humo para ocultar lo que evidentemente es un terrible manejo de la pandemia. Eso creo que es parte de lo que está en el fondo de estos asuntos, pero prefiero no entrar en los señalamientos directos, simplemente decir al presidente, ojalá y se dé cuenta de lo riesgoso que es estar generando violencia y confrontación a esos niveles. No está bien, al país no le va a ir bien así y hay gente de su gobierno y de su partido que no lo entiende. Enrique, ayer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que esto había sido causado por las restricciones que se impusieron en el Estado. Me parece una declaración polémica, por decirlo. Pues a mí me parece una declaración irresponsable y me extraña mucho de Alejandro Encinas, como me extraña mucho la salida de la secretaria de Gobernación. Como te digo, en la investigación, en lo que tenemos de información, no hay ningún elemento que diga que la detención, o mucho menos el asesinato, tiene que ver con el asunto del cubrebocas. Es absurdo. Las medidas de salubridad que hemos implementado en Jalisco tienen como mes y medio ya de vigencia y no ha habido ningún abuso en ese sentido. Lo que estamos haciendo es hacer valer los principios y las reglas para cuidarnos entre todos. Y gracias a eso, Jalisco ha también podido enfrentar de mejor manera la pandemia. Lo que yo creo es que detrás de esas declaraciones está una muestra evidente de la falta de oficio, de la falta de profesionalismo y de la falta de responsabilidad de quienes quieren hacer esto un tema político. Enrique, ¿has hablado con algún funcionario del gobierno federal, la secretaria de Gobernación, con alguien? No, hombre, Francisco, pues ya esa es la historia de siempre. Imagínate en un asunto así, la secretaria de Gobernación no tiene ni siquiera la atención de llamar a qué podemos hacer, a ver qué podemos ayudar. No, es de veras, es crítico, es lamentable lo que está pasando. Lo había dicho ya en medio de la emergencia sanitaria, que durante toda la emergencia pues no pudimos tener ni siquiera una comunicación con el encargado de parte del gobierno federal, y hoy en medio de todo esto pues lo que vemos es que hay otro tipo de interés. Lo lamento mucho porque eso es querer llevar la agenda política al manejo del país en un momento en el que el país está enfrentando una crisis sanitaria. Creo que es un grave error de quien lo esté cometiendo y de quien lo esté autorizando. Enrique, finalmente algunos medios de comunicación, ¿y cómo calificarías tú la actuación de la Policía Estatal en las manifestaciones de ayer? Algunos decían, en algunos medios, han utilizado el término descoordinada. No, hombre, lo que hicimos ayer fue evitar una provocación, Francisco. La policía actuó de manera extraordinaria porque aguantaron encerrados en Palacio de Gobierno durante más de 2 horas los embates de estos grupos que iban a provocar una confrontación y que pudiera haber una escalada de la violencia en ese lugar. La policía actuó con mucha serenidad, actuó a la altura de las circunstancias. Cuando hay una intención como la que ayer vio a la luz de los hechos, pues lo que necesitas es tener mucha prudencia y ese seguirá siendo el tono con el que va a actuar la policía. No vamos a caer en provocaciones, eso están buscando generar una confrontación de otro tipo. Vamos a garantizar que se respete el Estado de Derecho y que no se atente contra la vida y la seguridad de las personas y de los propios manifestantes. En Jalisco hay libertad de expresión, hay libertad para poder defender las ideas de cada quien, pero lo que no vamos a permitir es que la violencia gane terreno. Eso no lo vamos a permitir. Enrique, por supuesto, hago eco de tu llamado a que la gente de verdad no haga este tipo de cosas. No puede haber este tipo de violencia, sobre todo en el marco de la muerte de un ciudadano que ya se está investigando, pero tenemos que estar bien, tenemos que estar en paz, tenemos que ir de la mano transitando para salir de esta emergencia, porque si no, como bien lo dices, no le va a ir bien al país. Gracias, Enrique. Estoy de acuerdo.
Muchas gracias, Francisco. Saludos y buenos días. Buenos días. Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco. Vamos, por supuesto, a la información internacional. Quique Villanueva.